Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana María Noreña. Bienvenidos a esta sesión de Pregúntele al experto. Por favor, me confirman si en este momento están visualizando la pantalla y me escuchan bien. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si están visualizando la pantalla y me escuchan bien. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sesión de Pregúntele al experto. En 5 minutos damos inicio a la sesión de preguntas que ustedes tengan respecto al proceso del CIESA fiscal. Muchísimas gracias. Vamos a dar una espera de 5 minutos para que las demás personas puedan ingresar. Les agradezco me confirmen por medio de las preguntas o del chat si me están escuchando bien y si están viendo bien la pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la confirmación, señora Liliana. En un momento entonces damos inicio. Muchísimas gracias.
Nuevamente, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana María Noreña y les estaré acompañando en este espacio de Pregúntele al experto de medios magnéticos DIAN 2024, Ciesa Fiscal Enterprise. Recuerden que pueden ir dejando las preguntas que tengan respecto a los procesos que vamos a validar y pues van a ser resueltas las dudas dentro de este espacio que va desde las 2:30 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, vamos a tener en cuenta que los medios DIAN para el 2024 están regidos por la resolución 162 del 31 de octubre del 2023 y fue parcialmente modificada por la resolución 188 del 30 de octubre del 2024. Entonces tenemos lo que es la normatividad vigente, que tiene que ver con las resoluciones anteriormente dichas, en lo cual podemos encontrar que se modifican 21 formatos de los 56 dispuestos en la resolución. Recuerden que los formatos que ustedes van a utilizar son los que apliquen a su empresa. Para este año 2024 se establecen bases para algunos de los formatos en VT. La VT es la unidad de valor tributario que utiliza la DIAN, que año tras año va cambiando. Para este caso vamos a utilizar la VT del 2024, la cual está por un valor de 47.065. Entonces la base, por ejemplo, para el formato 1001, que es el formato más extenso que nos trae esta resolución, estamos hablando de 3 VTs equivalentes a 141.000 pesos. También tenemos que el formato 1008 y 1009 tiene una base de 12 VTs, lo cual equivaldría a 565.000 pesos. Y ya lo que son los formatos 1019, 1022, 1023, 1024 y 1026 van a tener una base de 24 VT, la cual sería equivalente a 1.130.000 pesos. Vamos a validar lo que es el tema de las versiones y las seguridades dentro del Enterprise y dentro del CIESA fiscal. Entonces recordemos que la versión como tal la podemos encontrar aquí en la parte de arriba del aplicativo. Entonces esa versión mínima para el ERP debe estar en 1.23.531 o superiores. No pueden estar por debajo de esa versión. Y el CIESA fiscal debe estar en la versión 1.24.930. Entonces también hablamos aquí de un tema de seguridades. Las seguridades, pues ustedes saben que son los permisos que nosotros le damos a los usuarios que tienen asignados sus perfiles. Entonces, de acuerdo a esto, pues la persona que vaya a utilizar o vaya a hacer la parametrización del CIESA fiscal y vaya a generar la información, pues necesita una serie de permisos, las cuales se le dan directamente desde el administrador de seguridad, y en ese administrador de seguridad se ingresa directamente desde el ERP. Y vamos a tener una vista de este modo. Esta sería el administrador de seguridad. Entonces aquí nos encontramos la compañía. Entonces aquí indicamos la compañía de la cual vamos a validar pues, los permisos que tenga. Aquí tengo el perfil y el perfil está asociado a todos estos usuarios que están aquí. Entonces en la parte de métodos es donde nosotros vamos a dar los permisos que necesitamos. En este caso, si vamos a hablar de permisos de CIESA fiscal, nos ubicamos aquí, desplegamos CIESA fiscal. Vamos a desplegar en la opción Colombia. Realmente esto no lo vamos a utilizar, entonces le damos aquí aplicar. Entonces dejamos habilitado todo lo que dice CIESA Colombia, dejamos habilitado para consultas, para medios magnéticos y para reportes. Entonces en consultas vamos a habilitar movimientos de los medios magnéticos, registros menores a la base. En medios magnéticos vamos a dejar todo lo que tiene que ver con la duplicación de maestros, información de entidades, que es toda la generación, cuando ya tenemos la parametrización lista, los maestros asociados también y los reportes también, por si van a validar algún tipo de reportes.
Esos serían los permisos que vamos a validar dentro del CIESA fiscal que se les da dentro del administrador de seguridad, del cual abrimos dentro del EDP. Luego de ello, pues le damos a aplicar y dentro del CIESA fiscal simplemente vamos a refrescar la seguridad para que nos aplique el cambio. Ese sería el CIESA fiscal. Entonces, para que me aplique los cambios de las seguridades que yo le indiqué dentro del administrador de seguridad, simplemente me voy a la opción seguridad, refrescar seguridad y aquí pues me tomaría los permisos que yo ya le indiqué una vez. Tenemos auditorías que son importantes, entonces vamos a validar lo que es la revisión de la compañía. Esa revisión de la compañía la hago directamente en el CIESA Enterprise. Ingreso por la ruta maestros, compañías, compañías. Y aquí voy a consultar la compañía en la cual yo le voy a presentar los medios magnéticos. Para este caso voy a decir que es esta la empresa. Entonces, ¿yo qué debo validar aquí? Valido que el número de identificación o el número del NIT sea el correcto. Asimismo que el dígito de verificación sea el mismo que aparece en root o el que aparece en la DIAN. Que la razón social también sea igual como está en root o como está en la DIAN. Y nos vamos a ubicar en la pestaña contacto. Que tengamos todo lo que es la parte de la ciudad y la dirección diligenciado. Eso es lo que vamos a validar en la parte de las compañías. Esa sería la primera auditoría que nosotros vamos a realizar dentro del sistema. Luego tenemos aquí lo que es la revisión de terceros. Esta revisión de terceros nos ayuda a validar las direcciones de los terceros y si tenemos terceros internos. Recordemos que si tenemos terceros internos en la compañía, pues estos terceros no nos van a aparecer cuando generemos la información exógena dentro del CIESA fiscal. Entonces, es importante validar. Entonces, vamos a ver esta segunda auditoría, cómo la vamos a generar directamente del CIESA Enterprise. Entonces, vamos a ingresar maestros, terceros, terceros. Esta es la ruta para validar los datos de los terceros. Nos va a llevar a esta ventana. Aquí simplemente seleccionamos el icono de imprimir y nos va a llevar hacia otra pantalla. Aquí tengo varias opciones para escoger, entonces puedo traer todos los terceros, no importa la clase que tengan, no importa si es cliente, si es proveedor, si es empleado, accionista, etcétera. Aquí me los va a traer todos. También tengo un segmento que es solamente por clientes y un segmento donde me traiga solamente los proveedores. Entonces voy a validar aquí que me traiga todos los terceros. Entonces aquí me trae todos los terceros, me dice cuál es el número del NID, la razón social, cuál es el tipo de tercero, el tipo de identificación, el contacto, todo eso lo vamos a validar aquí. Recuerden que aquí tenemos unos campos. El selector de campos me sirve para yo auditar mejor la información, entonces aquí yo tengo ciertos, digamos, campos que me traen información de esos terceros. Entonces yo puedo jugar con esta información y puedo crear una consulta como tal. Para este caso yo aquí tengo lo que es el código, el tipo de tercero. Para este caso lo que yo no necesite de esta consulta simplemente lo devuelvo hacia la izquierda. Entonces por ahora digamos que esos son los datos que yo requiero, pero también si requiero otro tipo de datos, aquí también los puedo traer. Entonces, para esto sirve el selector de campos en estas consultas Flex. Ya ustedes crean la consulta como les quede mejor validarla. Ahora bien, ¿cómo validamos qué terceros tenemos internos? Aquí en la pestaña general de terceros, le voy a indicar aquí un check en es interno. Aquí ya lo habilité y le voy a dar consultar. Entonces aquí tengo estos tres terceros pertenecientes a esta compañía que aparecen como terceros internos, lo cual me quiere decir que cuando yo vaya a validar esos terceros, pues como están internos no me van a aparecer dentro de la información exógena, así yo haya parametrizado las cuentas contables. Entonces, si yo tengo un tercero que aparece como interno, simplemente lo consulto, aquí le quito el check de que es interno
y guardo el cambio. De este modo, pues ese tercero ya no estaría como interno y ya se me puede reflejar dentro de la información exógena después de la parametrización que yo realice. Entonces simplemente es quitarle el check de que es interno a ese tercero, guardan el cambio y ya lo tomaría. Entonces voy a ver la consulta nuevamente, estaba validando ese tercero que está creado como 5, ya no me aparece como tercero interno. Ese sería el proceso para quitarle ese check de que es interno. Esa sería la segunda auditoría que vamos a utilizar. Luego de la revisión de terceros, vamos a validar la revisión financiera. Esta revisión financiera, ¿qué hace referencia? Hace referencia a la comprobación de saldos o el balance de comprobación del año en el cual vamos a presentar la información exógena. Entonces vamos a validar este informe, cómo lo sacamos y cómo lo vamos a validar. Entonces aquí, pues en las diapositivas aparecen como los parámetros para generar esta revisión y también podemos validar cómo aparece la comprobación de saldos, donde nos aseguramos pues que los débitos y los créditos sean iguales. Esa sería la forma de saber si yo tengo cuadrado mi balance. Entonces vamos a generar este reporte dentro del CIESA Enterprise para que visualicemos cómo sale. Entonces vamos a irnos contabilidad. Estamos en el módulo financiero. Contabilidad, reportes, comprobación de saldos por cuenta. Esa sería la ruta. Aquí nos aparecen unas opciones básicas. Aquí me aparece un plan. Entonces yo aquí le voy a indicar el plan que yo estoy manejando en mi contabilidad para que me traiga la información. Permítame en un momento, yo cambio aquí de empresa porque creo que en esta no tengo nada. Listo. Entonces vamos a ingresar a contabilidad, reportes, comprobación de saldos, cuenta, para validar el balance de comprobación. Entonces aquí en las opciones básicas yo le indico el plan de cuentas, cuál es el plan que estoy utilizando en mi compañía y también valido el libro por el cual voy a presentar la información o el libro que yo requiero validar. Para este ejemplo vamos a utilizar PSGA. No le voy a indicar ni mayor ni auxiliar porque quiero que me traiga todas las cuentas y le habilito el check para balance, estado de resultados y otros para que me traiga todas las cuentas. Saldo inicial del periodo. Yo quiero validar desde enero hasta diciembre del 2024. Aquí en opciones adicionales, simplemente le dejo aquí las cifras en pesos, no hago ninguna otra parametrización y aquí lo llevo a pantalla. Aquí está preparando el reporte. Entonces aquí sale el reporte. En este reporte yo qué valido, que los débitos y los créditos estén efectivamente cuadrados y eso es lo que estoy visualizando aquí. Mis débitos y créditos que son el movimiento del año 2024 están efectivamente cuadrados, entonces no hay ningún descuadre en el balance y puedo proceder a realizar la parametrización para mi información exógena. ¿Qué sucede si de pronto tengo diferencias? Pues pueden utilizar otro reporte para que validen esas diferencias a qué hacen referencias. Recuerde que ustedes pueden utilizar las auditorías que consideren necesarias para poder pues dar cierre al periodo y pues que no tengan inconsistencias. Para hacer los medios magnéticos pues no es necesario o el sistema no obliga que ustedes tengan cerrados el año 2024. Pero sí se recomienda que si ustedes van a presentar la información exógena, pues lo ideal sería que ustedes no vayan a mover más cuentas después de haber presentado la información porque se pueden presentar inconsistencias. Entonces vamos a validar el otro tipo de auditoría, que es donde cuando yo evidencio que tengo un descuadre, que sería esta de resumen de movimiento contable. Entonces vamos a ver cómo generamos esta información para validar si tenemos algún tipo de descuadre.
Recordemos que los descuadres también se pueden dar porque yo tengo cuentas que de pronto cuando las creé no tuve en cuenta en la estructura asignarles una cuenta mayor. Entonces, aquí hago referencia a la cuenta mayor. Ingresamos con el CIESA Enterprise. En maestros, cuentas auxiliares. Aquí yo procedo a crear las cuentas en el sistema. Vamos a consultar una cuenta. Digamos que esta cuenta. Entonces aquí en la pestaña mayores, yo debo tenerle una cuenta mayor en el plan que estoy manejando en la empresa. Como podemos visualizar aquí, yo digo que estoy manejando el plan único de cuentas en esta empresa, pero no le tengo una cuenta mayor. Cuando yo tengo estas cuentas creadas de este modo, estas cuentas no me van a aparecer en los informes financieros que yo ejecute dentro del programa. Entonces, es importante validar que todas tengan esta cuenta mayor asignada en el plan único que están manejando dentro de dicha empresa. Entonces, tenemos la auditoría de resumen de movimiento contable. Esta auditoría lo que nos trae es todos los documentos con todas las cuentas. Eso también es una consulta flex, la cual pues es muy útil porque la podemos modificar o manejar como nosotros mejor nos parezca para hacer mejor la auditoría. Entonces, ingresamos por módulo financiero, contabilidad, consultas, resumen de movimiento contable. Él me lleva aquí a esta ventana. Yo aquí le voy a indicar el plan que estoy manejando, que sería el plan único de cuentas, y el libro, que sería PSGA para el ejemplo, pero pues ya ustedes validan cuál es el libro que van a utilizar. Si es una empresa que tiene muchísimo movimiento, se recomienda validar este informe mes a mes. En mi caso lo voy a generar de todo el año porque la información que tengo realmente no es mucha. Así que haría la parametrización de este resumen de movimiento contable. Y luego aquí en las opciones adicionales, pues no le indico nada para que me traiga todos los terceros y todas las cuentas. Y aquí simplemente le doy consultar. Y él me trae esta consulta flex. Entonces, esta consulta yo la puedo validar. Entonces, yo aquí la tengo distribuida por un grupo, por tipo de movimiento, por tipo de documento, perdón, y por el número de documento. Entonces, aquí valido los débitos y los créditos. ¿Cómo me doy cuenta yo que está cuadrado el documento? Por ejemplo, esta causación número 1, aquí en el neto está en 0 y los débitos y los créditos están de igual forma. Esto quiere decir que este documento está cuadrado. Ya si se presentaran diferencias, pues ya entraría a validar qué pasó con ese documento. Por lo menos para esta empresa, tengo todo cuadrado, no tengo ningún valor en el neto, porque todos los documentos que yo realicé dentro del sistema, pues me quedaron efectivamente con sus cuentas débitos y créditos, es decir, están cumpliendo pues la partida doble. Recordemos que esto es una consulta flex, aquí tenemos también los campos habilitados, entonces esta consulta yo la tengo armada de este modo porque para mí es más fácil auditar así. Ya ustedes validan qué otra cosa requieren auditar respecto a los campos que les aparecen disponibles aquí en la consulta flex. Entonces lo que yo requiera visualizar lo paso de izquierda a derecha y lo que yo no quiera visualizar aquí pues simplemente lo paso de derecha a izquierda. Yo aquí lo tengo por grupos para que me traiga el tipo de documento y el documento, y aquí le tengo estos detalles porque no me interesa pues ningún otro detalle, por lo menos este no me interesa. Este del prefijo tampoco me interesa. Y aquí simplemente le voy a salvar a la consulta porque ya la tenía guardada. Entonces me va a quedar de este modo la consulta y yo aquí puedo validar cómo me aparecen estos documentos. Entonces él aquí me trae las cuentas que componen este documento, lo cual hace que el documento cuadre. ¿Qué puede suceder? Ejemplo, si yo aquí en esta cuenta 2365, digamos si yo tengo esta cuenta mal estructurada o mal creada, no me aparecería aquí en este resumen de movimiento contable. Entonces lo que tocaría es ir a mirar por auditoría de documentos, este documento cuántas cuentas tiene si fuera el caso de que esté descuadrado. Entonces para este caso estoy cuadrada con esta empresa. Entonces vamos a validar
cómo aparecería descuadrado este informe. Aquí cambié la empresa para validar si la otra la tengo con descuadre para que ustedes puedan observar la consulta del resumen de movimiento contable. Entonces aquí voy a generarla por todo el año también. Y aquí le voy a dar consultar. Bueno, por ejemplo aquí, en esta empresa se puede ver el descuadre que tengo. Por ejemplo aquí en este documento, DIF 2, dice que tengo solamente 2 cuentas. Y este documento, bueno, este documento aquí me parece que está cuadrado, este DIF 2 está cuadrado, tiene débitos y tiene créditos. Validemos esta es una entrada. Dice que la entrada 1235, 12335, perdón, y que esta entrada solamente tiene una cuenta, que es la cuenta puente. Para este caso, en este documento me estaría faltando la cuenta del pasivo. Por eso tengo el descuadre, porque tengo 50.000 pesos aquí, pero no tengo, perdón, aquí en esta cuenta. Tengo 23.800, pero no tengo nada más ahí, en esa cuenta. Entonces, eso me causa un descuadre. Entonces, aquí puedo validar. Todas estas entradas están descuadradas para mí. Estos documentos FPI también están descuadrados. Por ejemplo, esto es una causación. Y la causación dice que tengo una diferencia de 800.000 pesos, ¿sí? Entonces él aquí me trae cuál es el número del documento y aquí me aparece débitos y créditos y veo que tengo un descuadre de 800.000 pesos. Bueno, por acá me indican cómo puedo ver un listado que me muestre qué concepto está asociado a qué cuenta. Bueno, el tema de los, no sé si se refiere a los conceptos que utilizamos para compras de servicios o para ventas de servicios. Que nosotros por aquí, por maestros asociados, en maestros asociados, sus cuentas por cura, perdón, compras de servicios. Compras de servicios, maestros asociados, conceptos y motivos. Aquí podemos validar las cuentas en qué conceptos están asignadas para compra de servicios. Si fuera para ventas, igual sería ventas de servicios, maestros asociados, conceptos y motivos. Si te refieres aquí al concepto en esta consulta, si aquí no aparece la opción de conceptos porque no tenemos en esta consulta Flex esta opción, entonces por ende no la vas a poder validar en este tipo de consulta. Entonces, esta consulta como tal me valida de los documentos que yo tengo descuadrados, porque puedo tener errores en las estructuras de las cuentas. ¿Listo? Entonces vemos que este documento que tengo en pantalla, que es el FPI 6, pues tiene una diferencia de menos 800.000 pesos. Entonces yo quiero saber qué cuenta me está faltando porque tengo 3 cuentas. Entonces voy a ingresar en contabilidad, consultas, auditoría de documentos. Entonces aquí en esta auditoría de documentos, yo le puedo indicar por número que me ubique el documento. Le doy consultar. FPI 6. Y aquí le quito este filtro, por eso no me aparecía nada. Aquí le doy consultar. Entonces aquí me aparece que este es el documento, el FPI 6. Yo aquí con clic derecho le doy detalle del documento y él me trae las cuentas. Entonces yo que ingreso a validar aquí. Aquí valido que este documento de FPI tiene 5 cuentas en total. Y el resumen de movimiento contable me está indicando que tiene menos cuentas. Me está indicando que tiene 3, me faltan 2 cuentas.
Entonces yo voy a estas cuentas, en maestros cuentas auxiliares, y valido en la pestaña mayor que tenga efectivamente asignada una cuenta mayor en la estructura de la cuenta. Con eso se corregiría el error y vuelvo y valido la consulta y ya debería entonces aparecer el documento cuadrado porque ya tengo la cuenta estructurada de forma correcta. Entonces, esa sería. Recuerden que esta auditoría de documentos también nos sirve para validar qué documentos tengo en estado de elaboración, porque esos documentos tampoco me van a aparecer o pueden estar descuadrados. Entonces, yo aquí le indico la fecha que yo quiero validar y aquí le voy a indicar que todos los documentos en elaboración me los traiga. Entonces, miren, todos esos documentos que tengo aquí aparecen en elaboración. Algunos tengo que tienen débito y crédito y no tienen nada más. Algunos documentos, por lo menos esta NI, tiene un crédito pero no tiene el débito. Entonces, yo quiero validar si esta cuenta, este documento lo voy a dejar o lo voy a eliminar. Bueno, el señor Andrés me pregunta que si los conceptos usados en formatos de exógena se pueden usar en todos los formatos. Por ejemplo, los conceptos de costo se pueden usar en el 1001. Bueno, señor Andrés, recordemos que la resolución nos trae la estructura de los conceptos que podemos utilizar para el formato 1001. Ya debes validar de pronto qué aplica a tu empresa, pero yo no puedo utilizar un formato y un concepto de otro formato. Es decir, los conceptos que vamos a utilizar siempre van a ser los del formato 1001, depende de lo que aplique a su empresa. Entonces, cuando tú me hablas de los conceptos de costos, no sé a qué hace referencia exactamente, pero los formatos del 1001 van con los conceptos del 1001 y asimismo cada uno de los formatos. Bueno, estamos validando este documento que está aquí y este documento me está indicando pues de que me falta un débito. Entonces yo puedo ir al detalle del documento. Aquí valido que nomás tengo una sola cuenta. Entonces yo aquí le voy a editar y el sistema me va a llevar el documento. Entonces yo aquí estando en este documento valido si le agrego la otra cuenta al débito para cuadrarlo y aprobarlo o definitivamente este documento no lo necesito y procedo a anularlo. ¿Listo? También la auditoría de documentos me permite validar aquellos documentos validar si esos documentos pasaron o no pasaron a la DIAN. Aquí sería el campo facturación electrónica. Por ejemplo, estos tienen aquí que no maneja. Aquí tengo unos pendientes, quiere decir estos pendientes que no se certificaron ante la DIAN y cuando tengo estos documentos electrónicos en estado pendiente, cuando yo voy a cerrar el año, no me va a permitir porque esos documentos están en pendiente. En este caso me tocaría utilizar el aplicativo de cambio de estado de documento y le cambio ese estado al documento electrónico que no me quede en pendiente, sino que lo coloco o que no maneja o que está confirmado para que les permita hacer el cierre. Entonces, esas serían las auditorías que nosotros recomendamos dentro del sistema para terminar las validaciones. Ya validamos el resumen de movimiento contable. También es importante validar las cuentas bancarias que tengan asociado su respectivo tercero. Ya aquí pasamos a lo que es el CIESA fiscal. Voy a explicarles rápidamente aquí en la diapositiva y ya valido dentro del CIESA fiscal para que ustedes validen. Ah, ok, señor Raúl, ya le comprendo. Necesitas es validar, digamos, qué cuentas están amarradas a los conceptos dentro del CIESA fiscal. Listo, ya vamos para allá que ya vamos a ingresar a lo que es el CIESA fiscal. Entonces aquí ya empezamos a validar lo que es la duplicación de los maestros, que esto es para las empresas que ya han venido manejando la información exógena con el CIESA fiscal, van a hacer duplicación de maestros. Si son una compañía que apenas están ingresando a hacer el proceso, pues no van a hacer duplicación de maestros, sino que van a ir a las demás configuraciones. Luego tenemos aquí lo que es los maestros asociados a los tipos de identificación, donde validamos cuáles son los tipos de las equivalencias según la resolución para cada uno de los tipos de documento.
Ya aquí aparece la opción que es equivalencia de terceros, que es para cambiar el tercero de un movimiento contable hacia otro tercero que debe ser el correcto. Y ya aquí iniciamos con la creación de los grupos de los formatos. Entonces vamos a validar dentro del CIESA fiscal lo que les acabo de mencionar aquí rápidamente. Esta duplicación de maestros, si ustedes han venido manejando el CIESA fiscal, simplemente van a ingresar al aplicativo, ingresan en Colombia, medios magnéticos, duplicación de maestros. Esto es para todas las compañías que ya han venido manejando medios. Entonces aquí, él me va a llevar a otra ventana. Yo aquí le voy a indicar el año a generar es 2024, le indico que la entidad es la DIAN. Aquí le indico que al duplicar, eliminar maestros del año seleccionado. Y aquí le indico que lo que voy a duplicar, si manejo consorciados, que los grupos de formatos también me los copie y los formatos conceptos. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él me va a copiar toda la información y va a traer todas las cuentas que yo ya tenía amarradas en el año pasado. Si yo hice la creación de nuevas cuentas en el 2024, debo proceder a amarrar esas cuentas dentro del formato concepto. Entonces, yo aquí si voy a hacer mi duplicación de maestros, lo elijo así como lo estoy mostrando en pantalla. Aquí le doy este piñoncito de generar, me sale un mensaje, le indico que sí, y cuando yo le indico que sí, él automáticamente me hace la duplicación de esos maestros. Ahora bien, si yo soy un cliente nuevo con el CIESA fiscal, primero debo parametrizar lo que es el grupo del formato. El grupo de formato a qué hace referencia es en el orden que yo voy a asociar esos formatos que tienen base. Para este ejemplo, yo coloco los grupos de los formatos tal cual como aparece el formato en la resolución. Entonces vamos a validar en Colombia medios magnéticos, maestros asociados, grupos de formatos. Yo aquí ya tengo unos creados, siempre vamos a validar el año 2024. Entonces vamos a validar, por ejemplo, yo cómo tengo estructurado este grupo. Entonces aquí tengo el grupo 1001 y este grupo pues le coloqué en la descripción tal cual como aparece en la resolución. Estas pestañas generales me sirve para indicar si este formato maneja base. Si el formato no manejara base, yo aquí no le escribo digamos, ninguna cantidad o ningún valor, ¿sí? Para este caso estamos hablando del 1001 y la resolución nos habla que tiene un valor base de 141.000 pesos. Entonces yo le indico los 141.000 pesos, le activo este check que dice informar menor valor y le indico el tercero donde me va a acumular. El tercero donde me va a acumular quiere decir que todos los terceros que estén por debajo de 141.000 pesos en los conceptos del formato, me los va a llevar aquí a cuantías menores. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la creación de los grupos de formatos. Recuerden que se recomienda un grupo por cada uno de los formatos. Entonces, yo lo tengo según los formatos, así tengo los grupos. Entonces, por ejemplo, tengo el grupo 1001, que es para el formato 1001, luego pues sería el 1003 y así sucesivamente. Vamos a crear un nuevo grupo entonces. De este modo me quedaría mi grupo de mi formato. Si maneja base le indico y si no, pues no le indico nada y tampoco le indico informar menor valor. De este modo iría el grupo formato creado. Ahora bien, vamos a ver dónde se amarran las cuentas. Aquí en Colombia, medios magnéticos, maestros asociados, tengo aquí ya lo que son los formatos concepto. Ya aquí amarro el grupo que acabé de crear a los diferentes conceptos del formato. Entonces, por ejemplo, aquí, si lo voy a crear de nuevo, le doy aquí a adicionar para crear el formato concepto. Entonces, aquí está el año 2024. Aquí le indico la entidad que sería la DIAN. Aquí le voy a indicar el formato. Los formatos me los despliega él automáticamente. No tengo que crear aquí nada. Simplemente escojo el formato. En el concepto igual me va a traer todos los conceptos de todos los formatos. Yo debo validar el concepto que pertenece a ese formato 1001. Por ejemplo, para el formato 1001 aparece que 5002, todos los que inicien en 5 son para el formato 1001. Estos son los conceptos que hacen parte del formato 1001. Entonces aquí hago pues la respectiva creación, aquí le indico cuál es el concepto y aquí le voy a indicar el grupo el cual acabé de crear.
y ya aquí aparece lo que es la opción generales donde reportamos, donde validamos si se hace un reporte manual para este tipo de formatos o acumula para base. En este caso sería acumula para base porque el formato maneja base. Esta opción de se reporta manual es para los grupos y los conceptos que son, digamos, que vienen dados directamente de la declaración de renta y no son directamente sacados del sistema. Para eso manejamos aquí este check de se reporta manual. Si toda la información sale del sistema porque son temas de gasto, de inventario, de todo lo que el detalle como el movimiento contable, sí le vamos a indicar, o sea, no le vamos a indicar este se reporta manual, ¿listo? Y acumula para base siempre y cuando ese formato o ese, perdón, siempre y cuando ese concepto pertenezca al formato que maneja base. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos una opción de una impresora. Entonces yo aquí le puedo dar DIAN. Aquí le indico el formato 1001. Entonces aquí yo puedo indicar aquí en esta impresora. En la impresora me van a salir para este año, por ejemplo, me va a aparecer que tengo yo el concepto 5002 en este grupo. Y aquí en esta pestaña auxiliares por concepto me va a aparecer las auxiliares que yo tengo asignadas a esos formatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, que era lo que me preguntaba el señor Raúl. Señor Raúl, entonces, aquí en la opción Colombia, medios magnéticos, maestros asociados, vas a ingresar a formatos concepto. Luego de que ingreses, le vas a dar aquí el año, le vas a seleccionar la entidad, vas a indicar cuál es el formato y le das aquí en esta impresora. Cuando le das en la impresora, aparece aquí la consulta formato concepto. Entonces, él aquí te va a indicar el año, el concepto y cuáles son las cuentas que tienes parametrizadas para esos conceptos, cuáles son las cuentas contables. Entonces, por ejemplo, me dice, para el concepto 5002 para el año 2024 en el formato 1001, tengo las siguientes cuentas. Tengo una cuenta de retención, tengo cuentas de retención, tengo cuentas de honorarios, tengo cuentas de IVA asumido. En el concepto 5003 tengo dos cuentas para comisiones. En el 5004 tengo todas las cuentas que tienen que ver con servicios. En el concepto 5005 tengo todo lo que tiene que ver con arrendamientos. Y también aquí me aparece que para el formato 1003 en el concepto 1302 me aparece aquí las cuentas que yo tengo. Entonces de este modo me aparece. Entonces aquí yo puedo exportar esta información a Excel. Aquí en esta opción de exportar me puedo traer esta consulta así como la tengo a un Excel. Entonces ahí le indico dónde voy a guardar la consulta para que él me la guarde y me la trae en Excel. Aquí puedes validar entonces en Excel qué cuentas tienes amarradas en esos conceptos. Para que quede pues un poco más fácil el tema de la auditoría. Listo, entonces le das aquí en exportar, vas a guardar en la carpeta, indicándole aquí exportar XLS, le vas a dar el nombre y simplemente lo guardas en la carpeta y exportarías esta consulta Excel para que puedas validar, que la consulta aparecería de este modo. Entonces de este modo validamos qué es lo que tenemos. Recordemos que aquí tenemos el selector de campos, entonces el selector de campos yo lo tengo de este modo.
y así me saca esta información. Entonces vamos a validar cómo es el amarre de las cuentas dentro del CIESA fiscal. Entonces aquí las cuentas las vamos a amarrar en formato concepto. Bueno, el señor Raúl me pregunta que por qué los conceptos le dejan repetir cuenta en el mismo formato. Bueno, realmente es que no tenemos como una exclusión de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el concepto 5002, que es de honorarios, pues digamos que yo sé o digamos tengo claro que la norma me dice que voy a colocar ahí todo lo que represente honorarios en mi cuenta. Normalmente estaríamos hablando de una 5110 o una 5210, pero puede ser que pues, yo me equivoque o no tenga claro y coloque una cuenta de servicio. El sistema no me va a generar ningún tipo de alerta y me la va a permitir amarrar. Es decir, porque el concepto sea de honorarios, el sistema única y exclusivamente no me va a permitir amarrar cuentas de honorarios. Yo también puedo colocar cuentas de servicios. Él no me va a restringir esa parte. Entonces, es importante que cuando realicen la parametrización, pues la persona que realice el proceso de las cuentas, pues sea la persona que conozca bien cuál es el movimiento para que pueda parametrizar de forma correcta las cuentas. Igual si se han equivocado en cuentas, también pueden modificar o pueden eliminar, no hay ningún problema con eso. Esto lo hacen antes de generar la información como tal. Entonces el sistema no es que me diga o que me obligue que solamente debo colocarle tales cuentas en los conceptos. Entonces, bien, vamos a validar entonces aquí cómo es el manejo o cómo es el amarre de las cuentas. 2024, la entidad sería la DIAN. Ya tengo unos formatos creados, entonces voy a validar ejemplo. Este que tengo de honorarios. Entonces aquí yo le indico en la pestaña generales que acumula para base porque indiqué que el grupo para este formato concepto maneja base. El tercero a reportar le indico que el tercero del movimiento, que es lo que vamos a reportar en la información exógena, y aquí en el libro le coloco el libro que sería PSGA. Ese sería el libro el cual yo voy a manejar. Ya ustedes validan cuál es el libro con el cual van a generar la información. Luego tenemos aquí la pestaña auxiliar, que es donde nosotros vamos a parametrizar las cuentas. Recordemos que el formato 1001 es el formato más largo de toda la información que se presenta, por lo tanto, pues tiene características específicas para sus parametrizaciones. Entonces aquí yo tengo 3 botones. Con adicionar, adiciono las cuentas nuevas. Con eliminar, pues elimino las cuentas en las cuales me equivoqué. Y con modificar, pues simplemente modifico cómo parametricé yo las cuentas que ya tengo creadas. Entonces en este caso, yo aquí tengo, vamos a colocar una cuenta de servicios. Estamos hablando que esta es una cuenta de servicios y estoy en el concepto 5002. Estaría mal el proceso que estoy haciendo, pero el sistema aún me lo permite. Entonces, digamos, yo me equivoqué y le coloco esta cuenta de SEO y vigilancia aquí, en este formato 5002. Aquí lo parametrizo. Recordemos que yo aquí parametrizo puede ser o el movimiento de la cuenta o le puedo parametrizar el neto. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de devolución en esa cuenta, pues yo le voy a parametrizar el débito. O si tengo devoluciones, le parametrizo el neto. Y aquí le indico que sí acumula para base. Entonces yo procedo a crear la cuenta. Luego le doy cancelar. Y el sistema no me restringe. ¿Sí? El sistema no me restringe este tipo de cuentas. Yo sé que está mal porque es una cuenta de servicios la cual no iría como honorario, ¿sí? Entonces el sistema no te genera una alerta que te diga, mira, esa cuenta no la puedes parametrizar aquí porque no es de honorarios. Ya esto depende de la persona que parametrice, pues qué tanto conocimiento tenga de las cuentas y de los formatos.
Entonces digamos, me di cuenta que esta cuenta no era. Entonces me paro aquí, le doy a eliminar. Entonces aquí valido cuál fue la cuenta que yo no necesito o que coloqué de forma errada. Entonces aquí voy a validar. La selecciono, aseo y vigilancia porque no debería ir aquí. Y aquí le digo eliminar. Él me dice, ¿desea eliminar? Le digo que sí. Y listo, ya no me aparece esa cuenta ahí. Ese sería el proceso. Entonces, ¿cómo parametrizo yo una cuenta de retención? Las cuentas de retención tienen un manejo diferente. Entonces, yo aquí en la pestaña auxiliar voy a seleccionar mi cuenta de retención para honorarios. Entonces, yo digo que son estas cuentas las que voy a parametrizar. Ejemplo, voy a parametrizar esta cuenta. Entonces, yo esta cuenta la voy a llevar aquí en esta clasificación número 5 que me indica retención en la fuente práctica de renta. Aquí en el valor, yo sé que esa cuenta es movimiento crédito, pero si yo he tenido devoluciones, va a haber una afectación al débito. Por ende, yo voy a colocarle que me indique el neto. Es decir, el débito menos el crédito me lo traiga en el débito. Perdón, lo que es el débito menos el crédito me lo traiga directamente en el neto. Y aquí no le vamos a colocar que acumula para base porque las cuentas de retención no acumulan para base. Entonces aquí tenemos también lo que es el IVA mayor valor del costo gasto deducible. Yo aquí la parametrizo si es el caso como un impuesto asumido o como el neto. Entonces, estas serían una de las parametrizaciones que se utilizan dentro del formato 10.01 para cada uno de los conceptos. Entonces, nosotros amarramos las cuentas según lo que nos diga el concepto. De esa forma hacemos el amarre de las cuentas. Bueno, me dice el señor Raúl, si esa cuenta que eliminé, esa cuenta que eliminé, se me olvidó eliminarla y la creo en otro concepto del mismo formato, es lo que te digo que me permite colocarla 2 veces, no tiene una alerta que indique. Ok, es correcto. Yo puedo utilizar la misma cuenta en todos los conceptos de los formatos y él tampoco me va a generar alerta. Ya esto realmente depende del cuidado que yo tenga cuando vaya a hacer el amarre o la parametrización de las cuentas. El sistema realmente no tiene este tipo de alertas todavía donde nos indique o nos dé una alerta de que esa cuenta ha sido utilizada en diferentes conceptos del formato. Entonces, por ende, sí te va a permitir hacer ese proceso. No se va a interrumpir en nada el proceso. Entonces lo que indica el señor Raúl es que la cuenta que yo ahorita eliminé que no era, que era la cuenta del servicio, yo la amarré en el concepto 5002, la amarré en el concepto 5004, en todos los formatos, en todos los conceptos del formato amarré la misma cuenta. El sistema no me va a generar ningún tipo de alerta. Entonces por eso hay que tener especial cuidado con la parametrización y pues digamos sería bueno como que la parametrización pues la haga la persona que maneja pues la parte contable, la persona que digita porque es la que más conoce como por decir así los registros contables y ya pues que otra persona revise si esas cuentas son las correctas, ¿sí? Entonces es importante validar este tipo de cosas antes de generar la información exógena. Bien, entonces vamos a validar lo que es cómo sería la parametrización de ese formato 1003, que es el formato de las retenciones que me aplican los clientes a mí como empresa, ¿sí? Vamos a cerrar por acá. Tenemos aquí el formato concepto, entonces yo voy a buscar el 1003 para que ustedes visualicen cómo sería la parametrización. Aquí tengo que el 1003, le voy a aceptar. Voy a validar este concepto 1302, que es de retenciones por ventas.
Este formato no maneja base, entonces por lo tanto no le voy a indicar que se acumula para base, simplemente le indico el tercero a reportar ejes del movimiento y el libro sería PSGA. Bueno, el señor Andrés me indica que las cuentas de retenciones, ejemplo, una de compra del 2.5% está ligada a cuenta de gastos diferentes conceptos. Y se me cruza ahí, ¿qué sucede? Bueno, puede darse el caso de que yo tenga, volvamos con el ejemplo de los honorarios, tenga una cuenta de honorarios y resulta que yo le hice una retención por servicios. Tomémoslo así como ese ejemplo. Entonces, ¿el sistema qué hace? El sistema me va a traer esa retención en el concepto de los servicios como tal. Así yo tenga una cuenta de honorarios. ¿Qué se debe hacer? Pues debe corregirse ese registro. Es decir, si yo apliqué la retención en la cuenta que no era, debo hacer una nota o un ajuste reclasificando esa cuenta a la cuenta correcta. Porque del CIESA fiscal nosotros no podemos cambiar algo a nivel contable. ¿Sí? Entonces tienen que validar pues que efectivamente también los gastos que se efectúan pues tengan las retenciones correspondientes. No es que yo tenga un gasto de honorarios con una retención de servicios, porque no debería ser así. Entonces eso también depende mucho del tema de la auditoría y la solución es hacer una reclasificación de cuentas, no se puede hacer nada más, porque dentro del CIESA fiscal no se pueden hacer este tipo de correcciones, dado que pues va a quedar una información en los medios y otra información a nivel contable, pues lo cual no estaría bien, ¿sí? Entonces en este caso sería una reclasificación, señor Andrés. Bien, vamos a continuar entonces con este formato. Tenemos el formato 1003 con el concepto 1302. Bueno, señor Andrés, con muchísimo gusto. Entonces vamos a validar aquí el formato concepto. Vamos a validar cómo parametrizamos este formato 1003. Este es un poco más corto y menos denso que ese 1001, que yo creo que el 1001 es la tortura de todos los contadores porque es bastante extenso. Entonces, bueno, vamos a validar aquí en la pestaña auxiliares. Yo aquí ya tengo unas cuentas designadas. Si las voy a asignar, pues simplemente le voy aquí a adicionar. Entonces aquí yo le voy a indicar modificar porque las cuentas ya las tengo, las que voy a manejar. Ahora bien, yo aquí voy a escoger o le voy a dar check a la cuenta auxiliar que voy a manejar. Y aquí tengo dos clasificaciones. Entonces la primera clasificación me dice valor acumulado del pago a abono sujeto a retención en la fuente. Y luego me aparece una segunda clasificación que me dice retención en la fuente que le practicaron. Entonces aquí en este primer valor yo le voy a indicar que aquí me traiga la base y aquí en retención en la fuente que le practicaron, si no tengo devoluciones, le puedo colocar el débito o si es el caso, le puedo colocar el neto, si he tenido algún tipo de devoluciones con esa cuenta. Aquí no le marcamos acumula para base porque el formato no acumula para base porque no maneja base. Y las cuentas de retención nunca le vamos a colocar que acumula para base. De este modo iría parametrizada las cuentas de las retenciones que nos practican los clientes, dado que la DIAN nos exige que nosotros indiquemos cuál fue la base de esa retención y cuál fue el valor de esa retención que nos practicó ese cliente. Ese sería pues el manejo de esas cuentas como tal, de esas parametrizaciones. Bueno, ya explicamos la aplicación de maestros. Vamos a ver estos maestros asociados de los tipos de identificación dentro del CIESA fiscal. Entonces aquí ingreso yo en Colombia, medios magnéticos, maestros asociados, tipos de identificación. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a las equivalencias que yo tengo para el tipo de documento. Ejemplo, voy a averiguar aquí, voy a validar la cédula de ciudadanía. Según la resolución, esta cédula de ciudadanía lleva una equivalencia número 13. Si es NIT sería 31. Resulta que si eso está mal parametrizado, cuando ustedes pasen la información por el prevalidador de la DIAN, les va a aparecer un error con ese tipo de documento. Bueno, y la señora Sandra me dice, cuando ya generó el formato,
No me aparece el campo de identificación ni el tipo de identificación ni el país. Bueno, me indices es cuando generas la información que no te aparece esos datos. Bueno, ya vamos a validar. Ah, en la consulta Flex. Ok. Ya vamos a validar cómo saldría ese informe. Entonces aquí yo indico las equivalencias que van a tener estos tipos de documentos. Entonces, si yo aquí tengo una equivalencia que no es, pues cuando yo pase el XML por el prevalidador de la DIAN, me va a generar un error por el tipo de documento. Listo. Entonces, la señora Sandra me indica cuando genera la información. Entonces, vamos a generarla a ver cómo aparece. Colombia, medios magnéticos, información a entidades. Por aquí yo genero la información cuando ya la tengo parametrizada, es decir, cuando ya tengo amarradas las cuentas. Entonces voy a indicarle aquí que la entidad es la DIAN, el año de 2024, el formato, digámosle que es el 1001, creo que esto ya lo generé esta mañana. Bueno, entonces me aparecen aquí estos campos. Entonces lo que me indica la señora Sandra es que no le aparece el campo de tipo de identificación ni el país. Entonces vamos a ver la consulta Flex que nos trae. Entonces mira, aquí en la consulta Flex lo que tú requieras validar, que no te aparezca y lo necesites, simplemente lo vas a pasar hacia acá. Haz que no me aparece el país, lo ubicas en la consulta Flex. Simplemente le das salvar a esa consulta. Entonces aquí ya me va a aparecer el país. Entonces valida por favor, señora Sandra, que tienes aquí en ese selector de campos. Bueno, señora Sandra, es con todo gusto. Entonces aquí pues ya validamos lo que es hacer la generación. Entonces la generación me trae estos campos que son los que yo voy a validar de cómo, pues digamos cuál es el tercero, qué se fue para cuenta deducible, qué me está llevando a cuantías menores, qué tengo como ese IVA o gasto deducible también o no deducible y cuánto tengo practicado en renta. De esta forma se genera la información. Bueno, aquí ya vamos a validar esta parte del formato concepto, ya la validamos y luego aquí nos aparece lo que son los formatos manuales. En una parte estaba yo indicándoles que hay unos formatos que la información no viene directamente desde el programa o desde la contabilidad, dado que estos formatos que son manuales, estos conceptos de esos formatos vienen dados desde la declaración de renta. Entonces, hay valores que solamente aparecen en la declaración de renta, más no en nuestra contabilidad, ¿sí? Entonces, esos formatos que son manuales podemos encontrar lo que es el 1010, el 1011, el 1012 y el 1004. Estos formatos son manuales, por lo tanto, la captura de estos mismos va a ser de forma manual dentro del CIESA fiscal. Entonces, por información a entidades, vamos a traer lo que es la entidad DIAN, el año, le vamos a indicar el formato, nos va a aparecer otra ventana que se llama actualización manual. Ahí le vamos a indicar el concepto de ese formato, le vamos a indicar cuál es el tercero y cuáles son los valores. Una vez haciendo esto, yo le indico aplicar y ya me quedaría mi formato manual. Entonces, ¿qué requiero yo para esos formatos manuales? Primero, crear un grupo de formato donde yo le indique que no maneja base y luego crear un concepto asociado a ese formato, indicándole que esa captura de ese formato va a ser de manera manual para que me permita hacer lo que les estoy mostrando. Entonces vamos a validar ese 1004 como lo tenemos en el CIESA fiscal. Ingreso en Colombia, medios magnéticos, maestros asociados, grupos de los formatos. Entonces aquí voy a consultar el año 2024 cuáles son los grupos que tengo. Entonces aquí lo primero que yo hago, vamos a utilizar como ejemplo el 1004, que es uno de los manuales. Entonces aquí procedo a crear el grupo del formato, le indico el año 2024, le indico el grupo y pues yo lo tengo nombrado como aparece en la resolución.
Entonces aquí en general no le voy a indicar base porque este formato no maneja ningún tipo de base. No le voy a indicar nada más. De esta forma queda parametrizado. Luego viene lo que es el concepto. Formatos conceptos, por aquí lo puedo hacer. Entonces aquí, 2024, la entidad va a ser la DIAN. Aquí le voy a indicar el formato que sería el 1004. Y aquí le voy a indicar el concepto según que aplique a la empresa. Estos conceptos también vienen dados dentro de la resolución. Entonces aquí lo que yo le indico en este formato, en la pestaña general, le indico, este se reporta manual. Por lo tanto, no le voy a capturar auxiliares porque la información es manual. Auxiliares es cuando yo tengo la información dentro del sistema. Entonces, esto es lo primero que yo tengo que hacer para poder subir esa información de ese formato de forma manual, donde yo voy a digitar los valores. Entonces, primero creo lo que es el grupo del formato, creo el grupo del formato y luego voy a crear lo que es el formato concepto para poder que lo traiga. ¿Listo? Entonces, vamos a validar cómo genero yo esa captura manual luego de haber parametrizado mi grupo de mi formato y mi formato concepto. Entonces ingresamos Colombia, medios magnéticos, información a entidades. Aquí le voy a indicar la entidad que es la DIAN. Bueno, el señor Raúl me pregunta que si siempre tiene que ser el libro PCGA. Realmente el libro que ustedes manejen para presentar la información exógena, pues depende de lo que ustedes quieran reportar. Para el ejemplo, nosotros manejamos PCGA, pero pues ya es, digamos, decisión de ustedes si van a hacerlo solamente por libro NIF. Entonces, por eso el sistema da la opción de escoger entre varios libros para ver ustedes cuál es el libro que van a reportar la información exógena, ¿sí? Ahora bien, vamos a indicarle aquí la entidad. El año 2024, aquí le voy a indicar el formato que fue el que colocamos, que fue el 1004. Aquí le voy a aceptar. Aquí ya tengo una información capturada, entonces yo aquí le voy a dar en la opción manual. Me va a llevar a esta ventana y en esta ventana yo le voy a colocar cuál es el concepto. Solamente tengo un concepto creado, por eso me va a traer solamente este. Aquí le indico cuál es el tercero al que yo requiero que me lleve esa información. Digamos que ese tercero. Entonces aquí me aparecen para dar los valores. Entonces me pregunta el sistema, valor del descuento tributario total del año. Aquí le indico cuánto fue ese valor de ese descuento tributario y aquí le indico qué fue lo que efectivamente, el valor que yo efectivamente solicité dentro de mi declaración de renta. ¿Listo? Entonces digitamos los valores según lo que ustedes validen, le dan a aplicar y listo. Ahí quedaría el formato manual. De esta forma se capturan los formatos manuales. Y cierro esta ventana, le digo que no. Listo. Esa sería la captura de los formatos manuales. Con esta parametrización de estos conceptos también ya la validamos. Ya eso es para las personas que manejen contratos de mandato dentro de su contabilidad. Hablamos de la parametrización del contrato, que tiene que tener estas características solamente para los que manejan contratos de mandato. Y se configura un tipo de documento específico para esos contratos de mandato, donde se le activa el check que requiere contrato de mandato. Y en la autorización por origen, pues le indicamos por dónde vamos a mover este documento. Ya aquí generamos la factura de compra de servicios con el contrato de mandato, donde en el campo mandato le vamos a indicar el contrato al cual estamos haciendo o presentando, perdón, cual estamos realizando el documento. Luego en generación de información a entidades, valido yo el formato, que también debo tenerlo creado, el grupo, perdón, para poder crear el grupo, para poder crear el concepto formato. Y ya aquí me aparece cómo sería la generación de información. Bueno, lo que es el formato 2276, ese formato es el de nómina, ¿sí? Ese formato es el de nómina, entonces ya directamente desde nómina web
ellos lo que hacen es dar un plano, el plano se importa por información de entidades y se sube al CIESA fiscal, no se parametrizan cuentas. Entonces la información que ustedes no tengan dentro de la contabilidad sería manejado como manuales o importación, ¿sí? Si vienen, digamos, por ejemplo, nómina, que es el 2276, sería por medio de plano. Este 1647 tiene que ver con unas parametrizaciones específicas que es el de ingresos recibidos para terceros. Ya ustedes validan si estos formatos tienen la información dentro de la contabilidad y si no la tienen ya serían manuales, ¿ya? Esto depende pues también de la empresa cómo le dé el manejo a este tipo de formatos. Pero lo que es el 2276 sí se sube por plano. Y ese plano se importaría aquí en información a entidades, aquí le darían importar y ubican el archivo que le suministraron desde el área de nómina y lo validan aquí dentro del CIESA fiscal. Recordemos también que los chicos de nómina también están dando capacitaciones sobre este tipo de formatos, las dudas que se generan, dado que es un aplicativo que se maneja por aparte del ERP. Bueno, la generación de información de esos contratos de mandato, nos aparece aquí el campo del tercero, al cual hicimos el documento, y nos aparece el campo del mandante, que está, para eso es la parametrización que se indicó anteriormente. Bueno, señora Araceli, las capacitaciones de nómina, la verdad no tengo presente cuándo son. Que lo que hemos estado dando, pues digamos, son las de medios magnéticos de básico y avanzado, pero pues los de nómina, la verdad sí no tengo presente cuándo están realizando dichas capacitaciones. De igual forma, pues puede validar en el CIESA Customer cuáles son las capacitaciones que aparecen ahí para que hagan la respectiva inscripción. Bueno, vamos a validar. Ya miramos lo que son los contratos de mandato rápidamente. Luego aparece aquí el tema de lo que son los impuestos asumidos. Entonces los impuestos asumidos, puedo tener yo un IVA descontable. Ese IVA descontable es que me va a llevar pues el valor del IVA pues a una cuenta de IVA descontable. Entonces, todas estas parametrizaciones dependen de los grupos impositivos, ¿sí? ¿Por dónde creamos los grupos impositivos? Si estamos hablando de financiero, vamos a financiero, compra de servicios, maestros asociados, grupos impositivos y procedemos a crearlos. Si estamos en comercial, ingresamos por comercial, maestros de comercial. Vamos a mirar la ruta aquí. Comercial, maestros de comercial, ítems, grupos impositivos. Esa sería la ruta para comercial. Y para financiero sería financiero, compra de servicios, maestros asociados, grupos impositivos. Aquí voy a crear los grupos impositivos. Entonces, el impuesto asumido, para que se vaya como un IVA descontable, debo indicarle una llave para compras y una llave para descontable. Puede ser la misma llave, ¿sí? Es importante tener ya estas llaves de impuestos creadas para poder hacer la asociación. Entonces, esta sería una parametrización de un grupo impositivo para un IVA descontable. Entonces, ¿cómo me lo va a generar el sistema? La contabilización de ese IVA descontable sería de este modo. Me va a aparecer la cuenta auxiliar, que es la del gasto, contra el IVA, perdón, con el IVA descontable al débito, ¿sí? Contra finalmente la cuenta por pagar o el pasivo. Esa sería la contabilización. También puede darse el caso que tengamos, perdón, esta es la contabilización del IVA descontable. Ahora aparece una segunda figura que es el IVA mayor valor del costo o gasto de la misma cuenta auxiliar. En este caso, pues todo depende del grupo impositivo, cómo lo tengamos parametrizado.
Para que me lleve ese IVA a la misma cuenta auxiliar o la misma cuenta de gasto, lo que tengo que hacer es en el grupo impositivo indicarle la llave solamente para compra, no debo indicarle nada más, simplemente lo dejo así como lo estamos viendo en pantalla. Ahora bien, la contabilización me va a aparecer en la cuenta del gasto, que sería 1.000.000 de pesos más 1.190.000, perdón, más 190.000 pesos que son de IVA. Entonces él aquí en la misma cuenta me va a cargar el IVA contra una cuenta del pasivo. Pero si me valían aquí, el sistema me está diciendo, hay 1.000.000 de pesos de total bruto y hay 190.000 pesos de IVA. Pero con la parametrización que yo hice anteriormente, pues me lo va a llevar directamente aquí a esta cuenta del gasto. También puede darse la figura en un documento contable. Puede ser que yo vaya a hacer un registro en una nota contable. Entonces lo que tengo que ingresar aquí es el valor tengo la cuenta del gasto que sería hasta 51.1035 y le voy a indicar en el valor, también le indico el valor del IVA. Entonces para este ejemplo yo tengo 10 millones de pesos y el IVA son 1.190.000. Entonces yo lo que llevo aquí es el valor del gasto más el IVA y aquí en la pestaña impuesto asumido pues le voy a indicar cuánto es el impuesto asumido que yo tuve sobre este total de este gasto. Luego aquí aparecería la contabilización. La contabilización me indica que llevo todo el gasto contra una cuenta del pasivo. ¿Cómo lo parametrizo en el CIESA fiscal? Pues voy a escoger las cuentas del gasto y en la clasificación pago abono en cuenta deducible le voy a indicar el valor que sería el neto menos el impuesto asumido y le indico que acumula para base. Bueno, señor Andrés me pregunta que si se tienen cuentas auxiliares del IVA al mayor valor, solo sería parametrizarlo en el valor al momento de agregar el auxiliar. Bueno, recordemos que esta parametrización se hace aquí dentro del CIESA fiscal, ¿no? Entonces, si hablamos de ese IVA mayor valor del gasto costo, la parametrización inicial sería dentro del RP en el grupo impositivo, ¿sí? Entonces, si yo quiero que ese IVA se me vaya a la misma cuenta, simplemente le indico cuál sería la llave del impuesto para compras o la llave del IVA, más no le voy a indicar impuesto descontable para que me lo lleve a la misma cuenta del gasto. Porque también puede presentarse que yo parametrice otra cuenta auxiliar donde me lleve el IVA. En este caso lo que vimos es para que me lleve el IVA a la misma cuenta del gasto. Entonces, si tú tienes asociado ese grupo impositivo al servicio, ese servicio te va a tomar automáticamente ese IVA como mayor valor del gasto en esa cuenta del gasto, ¿sí? Así como sucedió aquí en este ejemplo, que nos está tomando todo el valor. Y la parametrización iría de este modo. Entonces yo este grupo impositivo lo asocio al servicio y al quedar en el servicio, pues el sistema ya sabe qué va a hacer con esa cuenta o cómo lo va a generar. Ya esta configuración que tenemos aquí es dentro del CIESA fiscal, donde vamos a escoger esas cuentas del gasto, le vamos a indicar el neto menos el impuesto asumido y que acumula para base, y también que ese IVA mayor valor del costo gasto deducible se vaya como impuesto asumido. Y este no va a ser acumulable para base. Entonces, ¿qué significa eso del neto menos el impuesto asumido? Pues quiere decir de que yo tengo un valor en la cuenta del gasto, digamos 11.900.000, pero todo no va para el gasto porque tengo un impuesto asumido. Entonces, lo que el sistema hace es ubicar esa cuenta que tenemos parametrizada y quitar el impuesto asumido. Si en el grupo impositivo no lo tengo configurado como lo he mostrado, no les va a aparecer de la forma correcta. Y la generación del CIESA fiscal me va a discriminar cuánto se fue al gasto, que era lo que estábamos hablando, y cuánto se fue, como dice, IVA mayor valor del costo o gasto deducible, ¿sí? Con esa parametrización, él me va a separar y no me va a llevar todo al gasto, sino que me discrimina cuánto fue ese valor de ese IVA. Luego aquí aparece otra figura donde ese IVA mayor valor del costo gasto se vaya a una cuenta auxiliar diferente. El manejo del grupo impositivo es igual al anterior, simplemente le indico una llave en el concepto de compras de IVA
no le coloco nada más. Ya aquí voy a configurar la equivalencia. Esta equivalencia la voy a configurar directamente en el concepto motivo. Por financiero, la ruta es compra de servicios, maestros asociados, conceptos y motivos. Voy a escoger el formato, el concepto, perdón, que utilizo para la compra. En mi caso utilizo compra de servicios. Luego procedo a validar el motivo, que en este caso para el ejemplo sería el motivo 53, compra de servicios. Ahí le voy a dar doble clic y me va a sacar esta ventana. En esa ventana me voy a ir a la pestaña equivalencia varias, voy y escojo el tipo de inventario. ¿Cómo me doy cuenta del tipo de inventario? Voy y valido el servicio, qué tipo de inventario tiene. Porque recordemos que los tipos de inventario van asociados directamente en el servicio. Entonces, una vez yo tengo ubicado cuál es el motivo de mi servicio, perdón, el tipo de inventario de mi servicio, le voy a dar doble clic, me va a llevar a esta otra ventana. En esta ventana tengo una pestaña que me dice impuesto no es contable. Ese impuesto no es contable, pues yo lo quiero que me lo lleve a otra cuenta diferente. Entonces, para el ejemplo, estoy utilizando una cuenta 5195. Hago claridad que esto es a modo de ejemplo, no es que sea esa cuenta. Entonces aquí vamos a parametrizar la cuenta y simplemente le damos modificar o adicionar y ya terminaría el proceso. La contabilización me va a quedar el gasto contra esa otra cuenta nueva del IVA asumido que fue la que creé contra una cuenta del pasivo. Entonces él me está diciendo que ese IVA que yo tengo como asumido me lo llevo directamente a la cuenta que yo ya le parametricé en su momento anteriormente. Luego viene aquí cómo sería la configuración en el CIESA fiscal. Cuando son este tipo de parametrizaciones que el IVA se me va a otra cuenta diferente a la cuenta normal de 2408 del IVA o a otra cuenta diferente del mismo gasto. Entonces yo lo que hago es primero parametrizo la cuenta del gasto, le voy a indicar cuál es esa cuenta del gasto, la voy a colocar en el pago abono en cuenta deducible, en el valor le coloco el neto. Recordemos que el neto es el débito menos el crédito y le voy a indicar que acumula para base. Luego debo generar también otra parametrización para esa cuenta donde yo llevo mi impuesto asumido. Entonces yo voy a colocar la cuenta del IVA asumido y en la clasificación IVA mayor valor del costo gasto deducible le voy a indicar el neto y no va a acumular para base. De esta forma sería la configuración dentro del CIESA fiscal. Y ya aquí aparece lo que es la generación de información dentro del CIESA fiscal. Entonces él aquí me va a indicar cuánto fue la cuenta deducible, que es el gasto, cuánto se me fue para el gasto y cuánto se me fue como IVA mayor valor del costo gasto deducible. De este modo generaría la información. Entonces hasta ahí tengan alguna pregunta. Igual les voy a compartir por este medio la presentación que tengo en este momento. Que aparece como presentación 1 para que ustedes la puedan tener si les sirve de algún apoyo. Listo, la presentación quedó aquí. En el chat lo pueden encontrar. En caso de que no lo encuentren, por favor me indican para enviárselo entonces vía correo. Recuerden que también llega grabación de esta sección al correo para que por favor también estén muy atentos. El jueves tenemos otra capacitación que sería para CIESA fiscal avanzado. Cuando hablamos de CIESA fiscal avanzado, hablamos de que entran ya como a mostrar ciertas parametrizaciones que no mostramos aquí en el básico. Aquí en el básico mostramos como las parametrizaciones que tenemos en el sistema para poder generar la información de forma correcta. Entonces vamos a validar una de las opciones que tenemos acá dentro del CIESA fiscal. Entonces digamos que yo ya tengo todo parametrizado, todo está correcto con mi formato 1001 y con los conceptos asociados a ese formato. Entonces yo voy a ir aquí en contabilidad, medios magnéticos, información de entidades. Entonces aquí le voy a indicar que la entidad es la DIAN. El año es el 2024. Aquí le voy a indicar el formato 1001. Como este ya lo generé, me va a traer la información. Entonces yo voy a
limpiar estos datos. Limpiar es que voy a traer nuevamente la información, mas no quiere decir que vaya a borrar yo la parametrización de cuentas que ya tengo. La capacitación avanzada está para el día jueves. Déjenme ya les confirmo por aquí la programación que se tiene. El jueves de 9 a 12 está la del avanzado. Y en la tarde está la sesión de pregúntele al experto. Eso sería con uno de mis compañeros, este tipo de capacitaciones. Y se pueden escribir mediante la página de CIESA Customer. Entonces, para el jueves 20 está la capacitación para que los que gusten ingresar. Entonces aquí voy a borrar la información que ya tenía, le indico que sí. Entonces aquí voy a darle en automático, aquí le indico que el formato es el 1001, el concepto lo dejo en blanco para que me los traiga todos, y aquí le voy a indicar lo que es el tercero de la compañía. Y simplemente le voy a aceptar, le indico que sí, y aquí me trae la información. Entonces él aquí me indica qué información tengo para cada uno de los conceptos asociados al formato 1001 y qué se va para cuantías menores según cada concepto. Ahora bien, yo puedo validar estas cuantías menores, qué terceros se está llevando como cuantías menores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este formato 50.0, perdón, este concepto 50.04 del formato 10.01 me dice que me llevó 270.000 pesos como cuantías menores. Entonces, yo aquí puedo ingresar en Colombia, consultas, registros menores a la base, por aquí valido. Eso de cuantías menores, ¿qué tercero fue los que me llevó? ¿Sí? Entonces, yo aquí le indico el año que sería el 2024. Le indico que la entidad es la DIAN. Aquí traigo el formato 1001 y le digo que yo quiero ver el concepto 5004 que me llevó a cuantías menores. Y aquí le doy consultar. Entonces él aquí me va a indicar que efectivamente llevo 270.000 pesos a cuantías menores, los cuales están distribuidos entre estos tres terceros. Eso es lo que me está llevando como cuantías menores. Es la forma de validar qué terceros no me cumplieron con la base y me los está reportando en el tercero cuantías menores. ¿Listo? También puede suceder de que, ejemplo, yo tenga ese tercero López Osa, lo tenga en varios conceptos. Es decir, tengo a este señor en el concepto 5004 y en el concepto 5002. ¿Sí? Entonces, si en el concepto 5002 ese tercero yo lo tengo con 100.000 pesos y en el 5004 lo tengo con 50.000 pesos, el sistema me lo va a reportar. ¿Por qué me lo va a reportar? Porque él está validando es en todos los conceptos que está el tercero dentro de ese formato. Entonces, si el mismo tercero aplica en tres conceptos y esa unión de esos tres conceptos se pasa de la base, él me lo va a reportar. ¿Sí? Entonces, no es que sea un error del programa, sino que él lo reporta de ese modo. Porque él valida o suma es cuánto suma el tercero por concepto en el total del formato. ¿Listo? También puede suceder de que no aplique para base y no esté en varios conceptos, pero igual me lo esté trayendo. También me lo puede traer si yo tengo retención en la fuente aplicada a ese tercero. Recordemos que la norma también indica que si hemos aplicado retención en la fuente, ese tercero va a aparecer en la información exógena. ¿Listo? Entonces serían como las validaciones que de pronto nosotros podemos encontrar o que nos indican, mira, es que no me está respetando la base. Entonces, primero fijarse de que el tercero, el mismo tercero, no esté en diferentes conceptos dentro del mismo formato. Y la segunda validación, que no tenga retención en la fuente. Entonces, para eso nos sirve esta consulta de registros menores a la base para validar el sistema que me está llevando en cada concepto como cuantías menores, que es todo lo que esté por debajo de la base.
Y ya pues aquí, digamos, después de haber hecho las validaciones, yo miro que todo está efectivamente cuadrado. Entonces yo digo, bueno, ya voy a generar mi XML. Entonces me voy a ir aquí en generar, me va a abrir una ventana donde me aparece la entidad, el formato. Yo le voy a indicar que mi formato 1001 ya lo tengo listo. La versión es automática y esta versión aparece dentro de la resolución, pero esto ya lo trae el sistema por defecto. Luego aquí nos aparece un concepto de inserción y de reemplazo. En este caso, como voy a generar por primera vez el XML para el formato 1001, estaría hablando de una inserción. Entonces le voy a indicar inserción. ¿En qué momento reemplazo? Resulta que yo generé un XML, lo prevalidé, tuve que hacer unas correcciones y necesito subir otro XML. En este caso sería reemplazo. Ya pues lo que es la hora lo trae por defecto y esta cantidad máxima de registros hace referencia de que el sistema me permite generar en ese XML hasta 5000 registros. Si tengo más de 5000 registros no me lo va a generar en un solo XML. Y luego aquí aparece lo que es el número de envío. Este número de envío hace referencia al orden en el cual yo estoy enviando el XML. Entonces, ejemplo, saqué el formato 1001, le doy número de envío 1, luego saqué el formato 1003, número de envío 2, luego saqué el formato 1005, número de envío 3, y así sucesivamente con todos los formatos que nosotros vamos realizando. Aquí me aparece una ruta del archivo. Esta ruta yo la puedo cambiar y le puedo indicar que el XML me lo genere en una carpeta. Entonces le voy a dar aquí en los tres punticos y le digo que me lleve ese XML que se va a generar dentro de la carpeta medios magnéticos, medios DIAN. Yo le voy a aceptar, luego le voy a aceptar nuevamente y él ya me generó el XML. Entonces yo ya procedo a validar en la ruta que yo dije que guardé, que fue aquí en medios DIAN. Entonces aquí me aparece. De este modo me aparece el XML y este XML es el que yo voy a subir al prevalidador de la DIAN. De este modo aparece el archivo para que ustedes lo puedan validar y pues ya lo que contiene adentro pues ya son lo que tiene el formato como tal, que esto pues igual no lo abrimos nosotros, sino que se valida directamente desde el prevalidador y aquí están los datos que aparecen, es como el comprimido, por decirlo así, de la información que estamos presentando y este es el que pasamos por el prevalidador. Luego de que pasemos por el prevalidador y todo esté correcto, pues ya ingresamos o accedemos directamente a la DIAN para terminar el proceso de subir la información exógena y así pues cumplir con la dicha presentación. Entonces, esta sería pues la generación y la presentación de todo lo que tiene que ver con lo básico respecto al CIESA fiscal. No sé si alguien tenga otra pregunta que realizar o alguna duda. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Recuerden que igual están abiertos los canales de soporte para de pronto errores funcionales que ustedes no entiendan por qué están sucediendo. Y también si no tienen instalado el CIESA fiscal, lo pueden solicitar si están en la nube, directamente a la nube, o si son locales, pues lo solicitan directamente por medio del soporte, donde la gente pues va a escalar el servicio para poder que les activen la aplicación o se las instalen. Les agradezco muchísimo a todos por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que también han dedicado ustedes para estos espacios. Sí, señora Diana, las diapositivas están dentro de este chat. Me indica si las puedes ubicar, si no ya te las comparto nuevamente por aquí. Igual voy a colocar nuevamente el archivo para que lo puedan visualizar o lo puedan descargar las personas que no lo han descargado. Listo, allí lo volví a ubicar. Con mucho gusto, señora Diana.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Espero que sea pues de utilidad para ustedes el archivo y pues como siempre deseándoles mucha suerte con sus parametrizaciones y con la información exógena. Gracias a todos por la asistencia. Que tengan un excelente fin de día. Muchísimas gracias a todos. Es con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Entonces, ya que no tenemos más preguntas, pues damos por finalizado entonces la sesión. Muchísimas gracias a todos. Las diapositivas las puedes encontrar aquí en este chat. Hace un momento las acabé de adjuntar para que por favor las valides. Muchísimas gracias.